Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Perfecto. Bueno, de parte de Camo y Genocí, damos la bienvenida a todos ustedes. Qué pena ahí por la reprogramación de la hora. Y pues realmente agradecerles que estén conectados hoy acá. También a Alejandro, a Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Y pues no, muy felices de volver a retomar esta iniciativa de los grupos del trabajo en conjunto. Espero que realmente lo podamos aprovechar de la mejor manera y pues Alejandro, de verdad muchas gracias por acompañarnos y pues tienes toda la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Alejandro Morales, soy médico recién egresado de la Universidad Militar y soy miembro activo del grupo de interés en genética de la Universidad Militar. Entonces hoy les vengo a hablar de un tipo de cáncer muy importante que es el melanoma. Bueno, entonces en esta charla vamos a hablar sobre la definición, la epidemiología, algunos aspectos de la fisiopatología, manifestaciones clínicas, el diagnóstico y tratamiento. Son básicamente, mm, es un tema bastante extenso, por lo cual no pienso extenderme mucho, sino más bien hacerlo práctico, pero espero que les guste. Bueno, entonces comenzamos definiendo el melanoma y el melanoma es básicamente un tumor que se deriva de las células que son los melanocitos que se encuentran a nivel de la piel, específicamente pues en la epidermis. Entonces, como vemos, estos melanocitos pues son los que son encargados de dar el pigmento a la piel y pues se pueden encontrar no solamente en la piel, sino también en mucosas, en las leptomeninges, en el ano, en la mucosa del recto y, y bueno, por eso es que no es un cáncer que sea propio de la piel, pero pues sí puede verse en otras partes, incluyendo pues también los ojos a nivel del iris y la uvea. En cuanto a la epidemiología, este tipo de cáncer representa hasta un 75% de los casos de muerte por cáncer de piel, es decir, tiene una alta mortalidad y es muy importante reconocer eh, de forma temprana este tipo de cáncer. En términos generales, tiene una incidencia global del 15 al 25 casos por cada 100.000 habitantes. En las personas que son caucásicas de raza blanca es más común el melanoma cutáneo, pero entonces vamos a ver que hay otro tipo de melanoma, que es el melanoma cral y en mucosas, que es más, que se da más que todo en población de asiáticos y africanos y también en nuestra población latina. Tiene una mayor incidencia en Oceanía de aproximadamente 60 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a sus factores de riesgo, entonces pues están bien descritos la radiación ultravioleta. Sabemos que una alta exposición ante la radiación ultravioleta tipo A y tipo B, que proviene de la luz solar, pues genera este tipo de daño a nivel del DNA y pues esto constituye un factor de riesgo porque pues altera aquellos genes que están implicados en muchas funciones biológicas, como más adelante les voy a explicar sobre el melanocito. También muy importante tener en cuenta las quemaduras solares y es que no es únicamente, no solamente se habla de una exposición continua a la radiación ultravioleta, sino que incluso el hecho de haber presentado quemaduras solares de forma intermitente a lo largo de la vida aumenta ese daño acumulativo que se genera en el DNA y de esta forma es que incluso cuando una persona mm, termina, por decirlo así, cuidándose la piel, pero tiene un antecedente muy fuerte de haber sido expuesto previamente en su infancia o en su niñez, pues aún así no, este tipo de personas no están exentas de desarrollar el cáncer. Entonces eso es algo muy importante porque pues es un daño acumulativo que ya no desaparece y cuya prevención pues hablaremos más adelante, tiene que empezar desde edades tempranas. También hablamos de una susceptibilidad genética. En términos generales, se ha descrito que hasta un 8% de los casos de melanoma van a estar asociados a, perdón, van a estar asociados
herencia, o bueno, sí, básicamente casos antecedentes de este tipo de cáncer en la familia. Pero hay que tener en cuenta que hasta un 90% o más de los casos van a ser por mutaciones esporádicas. Sin embargo, pues sí es frecuente eh, ver que esto suceda. Numerosos nevus melanocíticos. Entonces hablamos de que existen unos nevus que pueden ser típicos y atípicos. Hay muchos tipos de nevus, pero en términos generales nos guiamos por la regla del ABCD, que más adelante les voy a explicar, que son unas reglas básicas que nos definen cómo un nevus pues tiene características típicas o atípicas. Los nevus atípicos son aquellas que básicamente pues van a tener de característica un tamaño, una simetría y em, una coloración que pues no es como muy característica de un nevo típico, pero que aún así sigue siendo benigno cuando se estudia. Bueno, entonces, antes de entrar en la fisiopatología de la enfermedad, pues tenemos que revisar un concepto básico sobre la biología del melanocito. Es que el melanocito, pues sabemos que se encuentra a nivel del estrato basal, que genera el pigmento denominado melanina, que lo transfiere a los queratinocitos y que esta melanina pues va a tener la función de proteger contra la radiación ultravioleta que se encuentra en nuestro medio. Pero entonces, algo importante es que toda esta... todo este estímulo pues va a estar generado por precisamente la radiación ultravioleta, entendiéndose como un mecanismo más bien protectivo ante ese tipo de agresión. Entonces existen dos tipos de melanina que el melanocito sintetiza, la eumelanina y la feomelanina. La eumelanina es aquella melanina que nos provee ese color café, y la feomelanina es más que todo un color rojizo, anaranjado, y es el que es más característico en personas de fototipos bajos. Entonces, bueno, como les había comentado, el estímulo principal para que se produzca este tipo de pigmento va a ser la exposición hacia la radiación ultravioleta, como vemos en la gráfica, y esto conlleva que el queratinocito, una vez se exponga a esta radiación, genere la liberación de ciertos factores que se asocian al daño celular. Entonces vemos la interleuquina 1, la endotelina 1, el factor de crecimiento eh, fibroelástico beta y otras moléculas que pues se asocian a ese daño, pero que sobre el melanocito van a ejercer un efecto, y es que van a empezar a estimular la producción de la hormona estimuladora de melanocitos tipo alfa, y esta a su vez se une a este receptor que vemos en esta cajita, que es el receptor de melanocortina tipo 1. Entonces este receptor es como que uno de los elementos clave para que se genere toda la génesis de este pigmento. Una vez se une al ligando, entonces este receptor lo que hace es que pues, es ligado a la AMP cíclico, entonces aumenta la cantidad del AMP cíclico a nivel intracelular y activa una serie de sinasas que posteriormente me van a conllevar a efectos a nivel del material genético con la expresión del pigmento, como vemos en la imagen. Entonces, algo que es muy importante y es que se ha descrito em, es que los melanomas en general son uno de los cánceres que más tienen evidencia de tener esos marcadores de daño por la radiación ultravioleta. Entonces, lo que más principalmente se describe es que con la radiación ultravioleta tipo B, pues entonces vemos más que todo transiciones de citosina que se reemplaza por timina, y con VA la guanina por timina. Entonces, de acuerdo a esto y todo lo que les he explicado, hay que entonces todas aquellas enzimas, incluyendo principalmente el receptor de melanocortina que les había explicado, mm, entonces, de acuerdo a los alelos en estos genes,
nos va a dar una característica fenotípica que es el color de la piel, y el fenotipo Fitzpatrick, que se describe del 1 al 6, siendo 1 pues aquellos fenotipos más claros y 6 pues los más oscuros. Y todo esto pues gracias a que a estos genes es que se le atribuye la producción eh, más predominante de eumelanina en los fototipos oscuros y también de feomelanina en los fototipos mucho más claros. Entonces, entrando más en los aspectos básicos de la fisiopatología, entonces hablamos de una predisposición genética, como les he mencionado, en todo esto de la biología del melanocito, ¿cierto? Y también los agentes ambientales mutagénicos, principalmente la radiación ultravioleta. Posteriormente hablaremos un poco sobre la respuesta antitumoral del huésped, que también tiene un papel clave en el desarrollo de la enfermedad e incluso en la invasión y metástasis cuando ya esta está desarrollada. Entonces, bueno, comenzamos hablando de las vías de señalización básicas. No, no voy a explicar todas las vías, pero nada más las más principales y los principales targets terapéuticos para el tratamiento. Entonces, en términos generales, hablamos de estas vías. Entonces, empezamos por el del receptor KIT, que es un receptor tirosinquinasa. Este receptor se une a diferentes ligandos que estimulan al melanocito para su proliferación, supervivencia, crecimiento y diferenciación. Y básicamente, una vez se une un ligando a este receptor, pues se genera una fosforilación de todos los residuos de tirosina, como su nombre lo indica, y esto genera la unión de ciertas proteínas que van a activar otras vías de señalización como el BRAF, que a su vez pues, va a activar unas sinasas y posteriormente conlleva la activación de la ciclina D1, y la ciclina D1 se une en un complejo de las sinasas dependientes de ciclinas 4 y 6, que son un papel fundamental dentro de la regulación de todo ciclo celular, conllevando pues a la expresión finalmente de factores de transcripción que pues van a aumentar la proliferación de los melanocitos. Otra vía de señalización que se ha descrito que es bastante importante en la génesis de esta enfermedad, pues va a ser la de el fosfoinositol 3 sinasa, y pues esta enzima básicamente va a ser activada también por otro receptor tirosin sinasa, y pues conlleva la activación del fosfoinositol 2-fosfato a 3-fosfato, activando así otras sinasas y otras vías de señalización como el mTOR, que pues también me van a controlar toda la parte de proliferación y crecimiento celular. Entonces, como lo que más se ha descrito son las alteraciones y mutaciones en estas vías, bien sea por aumento en la ganancia de función o pues por pérdida de función de aquellos genes que controlan todos estos puntos de chequeo del ciclo celular. Bueno, entonces, hablando de cuál es el modelo como fisiopatológico que más uno de los que se estudiaba previamente es el modelo de Clark, y lo que intenta explicar este modelo es que básicamente el melanoma inicialmente inicia como un nevus benigno y con ciertas mutaciones. Entonces sabemos que esas mutaciones pues no solo se requiere uno, sino varias para tener y desarrollar la enfermedad. Entonces, hablan de un estadio 1 en donde pues hay nevus benignos con cierto tipo de mutaciones, pero que no son lo suficiente como para generar la enfermedad. Posteriormente progresa un nevus displásico, en donde ya vemos más mutaciones, no solo el BRAF, sino eh, los genes implicados pues, en los puntos de chequeo de ciclo celular, como los genes del P16 y el P14. También entonces vemos la fase 3, que es la de crecimiento radial, que se describe que hay un aumento en la expresión del CD1, que como les había mencionado, pues también forma parte de la regulación
el ciclo celular. Otra fase 4 que es la del crecimiento vertical, en la cual entonces hay otros cambios asociados, eh, más que todo asociados a la invasión a nivel local. Y ya por último vemos la fase 5 que es en el melanoma metastásico, en donde hay cierto cambio en la expresión de proteínas como son las de unión, las de uniones intercelulares, como la caderina, por ejemplo, que se asocian a que la célula tenga la capacidad de migrar hacia otros tejidos y hacer metástasis. Bueno, entonces en cuanto al perfil de mutaciones, vemos lo que quiero mostrar en esta gráfica son varias cosas importantes. Entonces, primero, esto quiere decir aquellos melanomas que se asocian a el daño solar en la piel. Entonces, estos son los que no se asocian al daño solar. Entonces, aquí vemos que predomina principalmente las mutaciones en RAS y en BRAF. Aquellos que sí están asociados al daño solar, entonces vemos otro tipo de mutaciones que son las KIT. Y en cuanto a los melanomas acrales y de mucosa, vemos que predomina principalmente las mutaciones a nivel de KIT. Esto es importante porque conlleva al siguiente punto, y es que no todos los melanomas van a estar explicados o van a asociarse a la exposición solar. Hay unos que simplemente pues se asocian a otro tipo de mutaciones por otros diferentes mecanismos independientes y que pues no, lastimosamente no van a ser tan explicados como por esa exposición ambiental a la radiación ultravioleta. En cuanto a la inmunología, entonces es importante saber que pues una vez el melanocito se vuelve maligno, empieza a expresar ciertos antígenos que son tumorales como la proteína MAGE1, los cuales van a ser presentados por las células dendríticas a nivel de los ganglios linfáticos y ante esto pues se va a dar una respuesta principalmente ante los linfocitos CD8, los cuales van a generar apoptosis. Sin embargo, pues es importante saber aquellos mecanismos de escape que genera un melanocito una vez se encuentra, se torna maligno. Entonces, los antígenos suelen perderse o cambiar. Y también hay que tener en cuenta que estos melanocitos son bastante astutos porque terminan generando mecanismos mediante los cuales producen citoquinas que disminuyen la presentación antigénica y por ende pues van a facilitar su supervivencia. Hablando sobre las manifestaciones clínicas, entonces hay básicamente 4 subtipos de melanoma que van a ser los más importantes. Entonces el primero del que vamos a hablar es el de extensión superficial, que comienza siendo básicamente como una mácula o una placa que va a ser de bordes irregulares, que va a tener diferentes tonos de color, ¿cierto? Desde el marrón hasta el rojizo, que va a ser totalmente asimétrico, que va a tener una evolución de crecimiento pues bastante rápido en el tiempo. Por otro lado, entonces tenemos el tipo que es nodular, que puede manifestarse como una pápula o un nódulo, que va a conservar también esas características de crecimiento anormal, ¿cierto? También vamos a ver la presencia de un tono que en algunos casos puede variar en la misma lesión y que pues nos pueden dar indicios de que la lesión sea maligna. Tenemos el melanoma lentigo maligno, que suele dar principalmente en aquellas áreas en las cuales hay evidencia de que de que hay daño solar, llámese lentigos actínicos en su alrededor, poiquilodermia adhesivat. Podemos ver otro tipo bueno, básicamente señales de fotoenvejecimiento, y por eso es característico de aquellas personas que son mayores de 60 años
y que suelen tener una ubicación principalmente en todas esas áreas fotoexpuestas en las que pues, se ha recibido la radiación ultravioleta a lo largo de toda la vida. Y por último, pues entonces tendremos el tipo de melanoma lentiginoso acral. Este tipo de melanoma pues es de los que menos se asocia con la radiación ultravioleta y por ende pues entonces dentro de la gráfica que les haya explicado va a tener otro tipo de mutaciones que son diferentes y pues como su nombre lo dice se presenta principalmente a nivel a nivel acral, es decir, en manos y pies. Y bueno, entonces en cuanto al diagnóstico, el melanoma, pues es muy importante saber a quién se le debe recomendar el chequeo de forma anual con un dermatólogo y son aquellas personas que pues tienen aquellos factores de riesgo que les he mencionado y que es muy importante que tengan el chequeo. Entonces tenemos la regla del ABCDE que pues les había mencionado. A pesar de que no tiene una sensibilidad del todo confiable, porque pues es menor al 75%, no deja de ser un arma costo efectiva para la identificación de este tipo de cáncer tan agresivo. Entonces, A, pues haciendo referencia a la simetría, ¿cierto? B, de bordes irregulares y poco definidos, como lo veíamos en aquellos casos, principalmente en el de el melanoma de extensión superficial, el C en cuanto al color, que hace pues, referencia a los diferentes tipos de tonalidad dentro de una misma lesión, el diámetro que sea mayor a 6 milímetros, es decir, eso equivale a la punta bueno, al borrador de un lápiz en promedio, y evolución, pues que hace referencia a, al crecimiento en la línea de tiempo. Entonces, algo muy importante, como les mencionaba, tiene una sensibilidad de hasta un 75%. Sin embargo, de todas formas, cuando encontramos un tipo de lesión con estas características, aún así es muy importante que pues, se descarte con un dermatólogo que esté bien entrenado para tomar las conductas pertinentes. Entonces, otra herramienta diagnóstica viene siendo el dermatoscopio. No voy a hablar mucho sobre dermatoscopia porque pues, es un tema que es bastante complejo y que es mucho más avanzado a nivel, es más para un dermatólogo, pero entonces lo importante para saber en términos generales es que es una herramienta mediante la cual pues se ven aquellos detalles que no son visibles al ojo humano y que permiten identificar mejor aquellas lesiones que son malignas o aquellas lesiones que pueden ser benignas, pero que se asemejan muchísimo al melanoma, que suele ocurrir bastante, y pues de esta forma nos permite tomar las conductas como tomar una biopsia, aquellas lesiones que realmente lo ameritan y aquellas que no. Existen otro tipo de herramientas diagnósticas muchísimo más avanzadas, como es la videodermatoscopia. Muchos lo encontrarán con el nombre comercial del PhotoFinder, que es una herramienta que se utiliza, bueno, realmente aún no hay unos criterios muy claros para su uso, pero pues en términos generales hablamos de todas aquellas personas que les había mencionado que tienen esos factores de riesgo, como son aquellos de fototipos muy bajos, aquellos que tienen evidencia de eh, daño solar crónico en la piel o que tienen numerosos NEUs que pueden ser atípicos. Entonces, es una herramienta que en estos casos, pues sí nos ayuda y nos aporta un gran valor. Y pues tenemos aquí este otro, que es un microscopio láser, eh, que pues también nos ayuda como a ver de una forma muchísimo más detallada todas las lesiones y estudiar de forma microscópica. Entonces, es muy importante la histopatología, es el gold estándar básicamente para este tipo de cáncer, pero entonces algo importante es
qué es lo que me tienen que reportar en la histopatología, que ya les mencionaré un poco más adelante. En los casos en los que haya confusión, porque puede suceder, muchas veces el melanoma puede parecerse a otras lesiones que son benignas, es necesario utilizar la inmunohistoquímica y en muchos casos específicos para guiar el tratamiento estarán aquellas herramientas diagnósticas que nos permiten ver alteraciones y aberraciones cromosómicas como es la hibridación in situ con fluorescencia y también el análisis de el perfil de expresión genómico. Entonces, como les había mencionado, el gol estándar es la biopsia de piel. Es muy importante tener en cuenta lo que nos deben reportar. Entonces hablamos de esta escala, que es la escala de Breslow, que nos indica el nivel de invasión del cáncer. Es muy importante esta escala porque pues esto es lo que más nos influye en el pronóstico de un paciente. En términos generales se dice que cuando tiene un tamaño menor a 1 milímetro, es poca la probabilidad, menos del 5%, de que haya metástasis a distancia. Y cuando es un Breslow mayor de 4 milímetros, pues el riesgo es casi que más del 50% de los pacientes. Entonces, es una herramienta que nos ayuda a valorar esto y que es importante siempre tener en cuenta cuando se ve un informe, un reporte de patología. En cuanto a la tamización, entonces siempre tener en cuenta la historia clínica, los antecedentes personales, el hecho de que la persona pues haya cursado con un melanoma o tenga la presencia de los nebus atípicos, debe ser un criterio para que siga en constante seguimiento, o idealmente por un dermatólogo de forma anual. Bueno, entonces en cuanto al tratamiento, básicamente son como unos 3 pilares. Está el quirúrgico, donde viene la resección, la quimioterapia, la inmunoterapia y la radioterapia. Entonces, en términos generales, para la excisión es importante tener el nivel de invasión de este tipo de cáncer. Entonces, como les había mencionado, el Breslow no solo es un factor pronóstico, sino que también nos ayuda a guiar y a tomar todas las conductas pertinentes para el paciente. Entonces, eh, según, según las guías, pues lo que se dice es que según el tamaño, nosotros debemos tener un margen de resección mayor entre más tamaño tenga. Entonces, si es menos de 1 milímetro, debe ser de al menos 1 centímetro. Si es entre 1 a 2 milímetros, debe ser de 1 a 2 centímetros, de 2 a 4 de 2 centímetros. Y ya cuando son más de 4, pues se debe resecar mínimo 2 centímetros. Bueno, entonces en cuanto a la quimioterapia, inmunoterapia, en este tipo de cáncer vemos los diferentes targets terapéuticos en las vías de señalización que ya les había explicado, que son como las más principales. Entonces en las de entonces vemos pues los targets a nivel de pues, todos esos puntos de chequeo que se encuentran afectados en la fisiopatología de la enfermedad, que nos ayudan entonces al tratamiento. Entonces, por eso es importante todo lo que les había mencionado de las herramientas diagnósticas para el análisis de cómo es el comportamiento de cada tumor de una forma individual. En cuanto a las medidas de prevención, entonces, pues, a pesar de que no todos los cánceres, bueno, no todos los melanomas van a estar explicados por una exposición intensa, intermitente, prolongada hacia la radiación ultravioleta, sigue siendo un pilar muy importante todas las medidas de fotoprotección, ya que esto de todas formas nos disminuye de forma muy considerable el riesgo, incluso en aquellas personas que tienen una susceptibilidad, bien sea por mutaciones genéticas intrínsecas, pues
es importante porque aún así adquirir mutaciones por factores ambientales pues puede aumentar el riesgo. Algo muy importante son las cámaras de bronceo. Eso realmente pues es algo que está totalmente prohibido hoy en día en muchos países precisamente por este tipo de carcinógeno. Esto es considerado un carcinógeno y por eso está regulado en países como Australia, Estados Unidos. El uso del protector solar y incluso buscar la sombra, utilizar ropa cómoda que nos proteja contra toda la radiación ultravioleta. Entonces, esto es todo lo que les tenía que comentar. Realmente eh, son aspectos muy básicos. No sé si tengan alguna duda. Bueno, entonces me preguntan si se ha visto mayor riesgo a nivel acral con el secado de las uñas con... sí, o sea, estas lámparas de radiación ultravioleta no se recomiendan para su uso, aunque pues se ha visto mucho en los salones de donde van las mujeres a arreglarse las uñas. Y sí, esto se asocia a mayor riesgo de desarrollar el cáncer de piel, no solo el melanoma, sino que también se ha visto el desarrollo de carcinoma escamocelular en las uñas. Entonces, lo que se recomienda es pues no utilizarlo y en caso tal de que pues, la persona aún así desee hacerlo, utilizar protector solar cuando se realice este tipo de actividades. Bueno, y tener en cuenta que también pues el melanoma puede comprometer las uñas, es mucho menos frecuente, pero pues es importante tener también otras como red flags, banderas rojas para el melanoma lentiginoso ocral en uñas, y es la presencia de, bueno, primero la etnia asiática, hispana, latinos y africanos son como las personas más propensas. Lo segundo es pues tener en cuenta de que la melanoniquia longitudinal, que es como se describe de forma semiológica, no debe ser de más de 6 milímetros de diámetro. En cuanto a C, pues es la evolución, y es que esta melanoniquia longitudinal se espera que no crezca en el tiempo. Si crece muchísimo más en el tiempo, es, es mucho más sospechoso. En, en cuanto, en cuanto a lo otro es que pues, la melanoniquia que es sugestiva de malignidad se presenta principalmente en el segundo dedo y pues la evolución en el tiempo. Bueno, entonces también preguntan si se debe sospechar mayor predisposición per se genética. Eh, bueno, entonces, como les comentaba en la fisiopatología, lo que sucede es que mm, a- únicamente de todos los casos, un 8% de los casos de melanoma son familiares. Incluso se habla de que de estos melanomas familiares únicamente mm, más del 50% realmente no se identifica una mutación exacta que nos explique la enfermedad. El gen más comúnmente mutado en los melanomas de tipo familiar es el gen del CDKN2, que pues es el que codifica eh, esos puntos de chequeo de ciclo celular, que es el P14 y el P16.
pero de resto no se han identificado otras mutaciones, entonces pues es un tema a tener en cuenta y que requiere mucho más estudio. No sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Nuevamente, Alejandro, muchas gracias por la exposición y a todos los presentes por conectarse. Recuerden que ya empezamos formalmente, entonces vamos a estar haciendo varias sesiones académicas, actividades en conjunto, para que estén muy pendientes. Creo que hay una última pregunta, Alejandro, en el chat. Ok. ¿Me la leen alguien? Ya, mentira, ya la vi. Si una persona tiene un melanoma superficial que es retirado, ¿hay alta probabilidad de que vuelva a surgir? Sí, por el hecho de que pues haya tenido este tipo de lesión previamente, es un paciente que es candidato a que esté asistiendo de forma constante a la tamización. eh, pero bueno, sí, básicamente esa es la respuesta. Tiene muchísimo más riesgo de volver a tener la enfermedad. Muy importante tener en cuenta que pues aquí en Colombia, pues como somos hispanos, tenemos más riesgo no tanto del melanoma de extensión superficial, sino más bien al lentiginoso acral. Entonces, siempre la piel de los pacientes, la revisión en el examen físico completo debe incluir palmas de las manos, plantas de los pies, siempre, incluso mirar entre los dedos. Listo, entonces nuevamente gracias a todos por estar presentes, Alejandro por la charla y pues nos estamos viendo en las siguientes sesiones y que tengan una feliz noche. Gracias, hasta luego.